Pobre Juan y bueno, que estuvo él no pudo venir tampoco. Pero bueno. Me voy a sentar entre los dos para. No, bueno, no vamos a contar. Además, nosotros somos más cercanos que ustedes con relaciones. Pero bueno, estamos. Tiene que ser más consciente. Yo quebré acá. Te robaron el lugar de platear. Quebró acá todo. Me gustó hoy porque se entreveraron. Buenas noches, bienvenidos por este tiempo horrible. No nos vienen tocando unos días de lluvia, feos, negros, y sin embargo ustedes están acá al pie acompañándonos en esto de pensar juntos, pero por sobre todas las cosas que todos los jóvenes que van a votar por primera vez puedan tener referencias de sus pares en su idioma, sin traducción. Y eso me parece que está buenísimo, en un ciclo que ha sido dinámico, seguridad, economía, ahora políticas de Estado, esas políticas de Estado que le ponemos tanto énfasis, ¿no? Y que ojalá sean cada vez más fuertes. Y bueno, qué lindo panel que tenemos hoy, por primera vez, le voy a decir licenciada Ailén Fernández en Relaciones Internacionales, nuevita, hace unos días, Asamblea Uruguay Frente Amplio. A mi querido doctor Andrés Bocho Martínez, ya tenés como un título viejo vos, ¿no? Pero igual te lo decimos, Por la Patria, Partido Nacional. Marcos Perrachón, todavía sin título, va a haber que ponerle un poco de pila a todo esto. Asamblea Uruguay Frente Amplio, paso por acá, Juan y Rivero, UJ Reformistas, Partido Colorado, Agustina Machala, Jóvenes 404, es la primera vez con Agustina en paneles, y también con Tati Salerno, Partido Socialista del Uruguay Frente Amplio. Gracias a todos. Y bueno, la idea es como siempre, capítulo de conclusiones, después propuestas y después conclusiones. Empieza Ailén Fernández. Ella se anima a empezar. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por venir. El orden de cómo estamos sentados hoy no fue prearmado. Yo digo que el Bucho se me sentó al lado para copiarme, pero bueno, está. Creo que no digamos lo mismo. El tema de hoy es súper amplio, es políticas de Estado. Yo supongo que en la mayoría de las cosas vamos a... Ahora es el mejor, ¿no? En la mayoría de las cosas vamos a coincidir, porque justamente cuando hablamos de políticas de Estado hablamos de consensos. Entonces, para poder avanzar al respecto no queda otra que conversar, que sentarnos, que intercambiar y que partir de una base en la que estemos todos de acuerdo. La primera introducción al tema tiene que ser un estado de situación. Yo estuve pensando en Uruguay, bueno, cuáles han sido más o menos las políticas de Estado que se han sostenido a lo largo de los años, y son un montón. Podemos arrancar desde algo tan básico como la educación pública, laica y gratuita, pasando por el Plan Ceibal, pasando por la ley forestal, la ley de puertos, leyes de inversiones. Por suerte hemos sabido construir consensos en un montón de temas. No quiere decir esto que no nos queden temas por discutir todavía, que no nos queden cuestiones en las que nos estamos quedando bastante atrás. Pongo un ejemplo básico. Creo que estamos todos y todas bastante de acuerdo con que la situación de violencia basada en género en Uruguay es crítica hoy por hoy. Sin embargo, los distintos partidos y los distintos gobiernos no han llegado a los consensos básicos que permitan elaborar políticas que se mantengan a lo largo de los periodos de gobierno, hablando tanto para el Frente Amplio como también para la coalición multicolor, en cuestiones también que tengan que ver con, me las anoté acá porque las estuve pensando, con por ejemplo el narcotráfico, el mercado de las drogas. No hemos sabido sostener políticas a lo largo de los periodos para poder combatir con una problemática en la que estamos todos y todas de acuerdo, que es gravísima y que cada vez afecta más a la delincuencia, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, bueno, con este estado de situación en el que tenemos políticas de Estado en las que hemos avanzado y tenemos otras en las que queremos avanzar, abro un poco este contrapunto. Espero que sea un contrapunto tranquilo en el que estemos bastante de acuerdo, y bueno, los quiero escuchar a mis compañeros y a mis compañeras a ver qué opinan sobre esta cuestión. Bueno, le tengo que decir que no lo dije al principio, gracias a Aparicio
por prestarnos nuevamente la casa. Gracias a Manu Vázquez, que es un sol realmente. Esta casa está hermosa y la disfrutamos mucho. Gracias Valeria Ripoll por acompañarnos. Gracias Diego Ribeiro, que te vi por ahí. Gracias Luca, que viniste a acompañarnos hoy. Bueno, y a la gente que está del otro lado, ¿no? A la que está en Instagram, en el directo, avísenle a más gente que estamos acá y esto se va a poner cada vez más lindo. O sea, compartan, multipliquen, así somos muchos más. Juan y Rivero, UJ Reformistas, apoya la candidatura, no lo había dicho hasta ahora, de Andrés. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, Inju. Muchas gracias, compañeros, por esta instancia preciosa de construcción de democracia, como tiene que ser para cada espacio en donde se busca una república más fuerte y fortalecida más hoy que ayer. A mí me gustaría empezar haciendo énfasis en el concepto de que muchas veces, con el impulso de un nuevo gobierno, se trae el concepto de refundar al país. De decir que todo lo que se hizo antes estaba mal y lo que vamos a hacer nosotros está bien. Y eso no es tan así. Es un valor democrático y republicano el hecho de poder decir que estas cosas están buenas y que de acá en adelante hay un montón para mejorar, un montón para seguir construyendo. Entonces, en ese sentido, ese espíritu de la vanguardia que tanto se celebra, yo soy del Partido Colorado y nosotros vemos con muy buenos ojos la figura de don Pepe Valle, un hombre que supo ver más allá del horizonte, poder proyectar políticas a largo plazo, políticas de Estado, políticas que se mantienen en el tiempo. Entonces, con esa necesidad de proyectar a futuro y de poder mirar qué es lo que la sociedad necesita, no hoy, pero sí mañana quizás, es que yo invito a que pensemos en políticas de Estado. Al mismo tiempo, creo que está bueno hacer énfasis en lo que es la necesidad de no siempre criticar todo por criticar, que fue más o menos lo que dije al principio, pero sí poder encontrarle un camino a lo que... Estoy trancado, disculpen, es la primera vez que hablo. Puede pasar. Sí. Y ahí medio que me quedé. Claro, exacto. Porque estamos en campaña, es verdad, estamos en un momento en donde las polarizaciones son muy importantes para lo que es el correr de la campaña. Y es muy fácil hacer eso. El Uruguay es un país que se mueve a base de conflictos. Y eso no está tan bueno. No necesariamente yo creo que necesitamos del conflicto para poder hacer vida política. Y creo que lo que más nos debería unir son las similitudes y no las diferencias. Eso creo que, Cris, es lo que tú tratas de hacer semanalmente con tus contrapuntos, en donde nos prestas 1 hora y media, 2 horas. Nos prestas 1 hora y media, 2 horas para poder debatir sobre los temas de actualidad y nos hace fácil a los jóvenes, a nosotros, que queremos hacer un poco de trillo político y encontramos en ti un espacio para poder expresar más. Esto sería mi apertura. Muchas gracias, Lisa. Bueno, adivino Juan, me dio para ser mala. Hace muy pocos días escuchaba en un programa nuevo, además, que hablaba del antidebate porque buscaban coincidir. Hace 15 años, gente, que estamos en este contrapunto y pasaron generaciones tras generaciones. Tenemos una barra enorme de gurises a los que le apostamos toda la esperanza e intentan cada semana coincidir. Cada semana buscar puntos de acuerdo. Y cuando de repente se encienden las chispas, Juan, y lo sabés, y de repente nos peleamos, bajamos y decimos, busquemos esas coincidencias por las cuales empezar a caminar y transitar juntos. O sea, no inventaron la pólvora, hace tiempo que la venimos prendiendo. Agustina Machala, mirá con quién se vio, te mando. Jóvenes 404, Partido Nacional, apoya la candidatura de Álvaro Delgado.
Bueno, buenas tardes a todos. No quería dejar de agradecer la oportunidad y el espacio. Para mí estos espacios de intercambio entre jóvenes están de más y todos los debates yo creo que enriquecen un montón a la democracia a nuestro país. Bueno, yo en realidad en mi primera parte hice más como un diagnóstico de nuestra situación actual en políticas públicas. Y para mí lo que primó en estos 4 años y medio fue la descentralización, donde las políticas públicas se centraron en mejorar la calidad de vida a lo largo y ancho de todo el país. Acordarnos que los derechos y las oportunidades no se terminan en Montevideo ni en Ciudad de la Costa, sino que tienen que llegar a todo el país. En el interior del país también hay miles de uruguayos que sostienen el Estado con sus aportes y que no tienen que conformarse por menos. Yo tomé como ejemplo la salud y no me hace falta irme muy lejos, al Hospital de Las Piedras en Canelones, donde hasta 2020 no contaba con un centro de tratamiento intensivo. Porque se venía diciendo, relato de años, que los CTIs en el interior del país no eran efectivos. Nosotros demostramos que las políticas en salud de los gobiernos anteriores eran las que no eran efectivas. Inauguramos el CTI en la Ciudad de Las Piedras, en el Hospital de Colonia, Rocha, Mercedes y Minas, y reformamos otros más en el interior del país. Esto acompañado de 200 horas en salud, sumándole a 190 ambulancias que ayudan al traslado de los más vulnerables a los que se encuentran más lejos. Esto no solo mejoró la salud y la calidad de la misma para quienes ya eran usuarios, sino que este gobierno vino y sumó más de 100.000 nuevos usuarios de salud que hoy eligen atenerse en salud pública gracias a las políticas de salud que nosotros instalamos y que creo que estaría muy bueno que se tomen y que se sigan. Gracias, Agus. Me voy para... No, sigo para allá. Voy con Tati Salerno, Partido Socialista de Uruguay, Frente Amplio, apoya la candidatura de Carolina Cose. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por este espacio, que está buenísimo encontrarnos con compañeros y compañeras de distintos partidos y sectores. Yo en realidad quería conversar un poquito sobre el cómo y el para qué de las políticas de Estado. En primer lugar, me parece que está bueno empezar a pensar en cómo construimos las políticas de Estado, porque muchas veces nos quedamos en, bueno, las políticas de Estado se construyen en conversaciones entre partidos y ya, o entre conversaciones entre 4 dirigentes en 4 paredes y ya está. Me parece que deberíamos empezar a ver la construcción de políticas públicas en diálogo con la sociedad civil organizada, ¿no? Que haya una participación social real en la construcción de estas políticas. Y en eso hay un montón de colectivos organizados que tienen mucho para aportar a la construcción de nuestro país, como pueden ser los trabajadores y trabajadoras organizadas, como puede ser el movimiento cooperativo, que también está organizado en todo el país y que tiene un montón de propuestas para aportar. También tenemos al movimiento feminista, que aporta una perspectiva de género que es súper importante para poder construir políticas de Estado. Y por otro lado, en este cómo construir, hay que construir las políticas de Estado sin dejar a nadie atrás, ¿no? Necesitamos todos y todas, las uruguayas y los uruguayos, para poder ir avanzando. Y en este sentido es muy importante decir que en estos últimos años, después de la pandemia, Uruguay es más rico que antes de la pandemia, y aún así hay más pobres en Uruguay y hay más gurises y gurisas pobres que tienen hambre, que sus padres no tienen laburo, que se les llueve la casa, y así se hace como un poco difícil poder construir políticas de Estado exitosas. Y después quería centrarme un poquito en el para qué de las políticas de Estado, ¿no? Que en realidad las políticas de Estado lo que buscan son mejorar la vida efectiva de la gente, son transformar la realidad de fondo. Las políticas de Estado no buscan poner una curita o un parche en alguna cosita para que no se note y que no se termine de desmoronar todo, no. Lo que busca es que haya transformaciones efectivas en la sociedad. Entonces me parece que eso está bueno como tenerlo en cuenta para no caer en la simplificación de las políticas de Estado. Y bueno, esto quería comentar, el cómo y el para qué. Y también en esto de la participación social, de la construcción de las políticas de Estado,
la importancia de que estén enraizadas en la sociedad, de que estén enraizadas en los sectores mayoritarios de nuestro pueblo, en los trabajadores, en las trabajadoras, en las mujeres, que tengan una base social firme para que puedan efectivamente seguir en el tiempo y ser exitosos. Ahora sí, me vengo para este lado y voy al doctor Andrés Bocha Martínez, por la Patria, Partido Nacional, apoya la candidatura de Jorge Dandini. Gracias, Cris, gracias al INJU nuevamente por recibirnos, gracias a todos los que nos acompañan aquí en esta tercera instancia de debate que vamos manteniendo. Lo primero es decir que el Uruguay y los uruguayos somos un pueblo propicio para la construcción de políticas de Estado, porque nuestra propia forma de ser no tolera grandes refundaciones. Y eso lo podemos ver empezando por los dos cambios políticos más violentos que ha tenido nuestra historia política, sea la victoria del Partido Nacional en el año 58 o sea la victoria del Frente Amplio en el año 2004, ninguna de las dos fueron refundaciones. Hubo algunos cambios más grandes, más chicos, pero el país siguió siendo el Uruguay y las cosas que caracterizaban el Uruguay, aún frente a un cambio muy grande de signo político, no se vieron perjudicadas. Y así hemos tenido políticas de Estado que se vienen desarrollando desde hace décadas, como por ejemplo, y quiero poner el foco en Mevir, que Mevir ha transformado la cara de los pueblos más chicos de este país, donde antes habían ranchos de barro y terrón, ahora hay casas construidas por las personas que allí habitan y que a lo largo de los años se van tornando propietarias de las casas que construyeron con su esfuerzo. Y el Mevir, que fue una cosa, el primer gobierno blanco electo en el 58, como es la única política de vivienda en este país que ha sido realmente exitosa, ha sido mantenida por todos los gobiernos. Y todos los gobiernos han apostado en el Mevir como forma de de construir nuevas viviendas, de hacer que las comunidades se vayan mejorando en su calidad de vida. Tanto es así que este gobierno lo que hizo fue ampliar la cantidad de localidades que podían recibir casas de Mevir, y hoy en localidades un poquito más grandes, localidades de todos modos del interior profundo, también se están construyendo casas de Mevir. Así también con el proceso de descentralización de la Universidad de la República, que fue un proceso definido por la universidad en su seno, en la reforma del rectorado de Arocena, que el Frente Amplio en un principio apoyó con recursos, y este gobierno nuevamente decide apoyar con recursos, dando los recursos para la apertura de la Regional Suroeste en la zona de Soriano y Colonia, dando los recursos, consiguiendo un préstamo con la Corporación Andina de Fomento, como nunca antes hubo para un servicio descentralizado en este país, para un ente autónomo, en este país, para que se construyera el campus de Paysandú, llevando realmente muchas carreras para el litoral del país. Y así tenemos decenas de ejemplos de que en este país, con algunos cambios más grandes, más chicos, pero hay políticas de Estado que se van construyendo y que van cambiando y mejorando la vida de cada uno de los uruguayos. Y lo tiene cerquita al oponente y le decía que no, mientras usted hablaba. O sea que yo no dudo que aparezcan los minutos de alusión. En cualquier momento, Marcos Perrachón, Asamblea Uruguay, Frente Amplio apoya la candidatura de Yamandu Rossi. Bueno, primero que nada agradecer a todos aquellos que han venido, a Cris, como siempre, por el espacio y sobre todo al INJU por el lugar que nos da siempre. Y bueno, ¿qué tema importante las políticas de Estado? Yo creo que un poco el objetivo del contrapunto siempre termina siendo llegar a esos consensos que nos permitan en el sistema político construir estas políticas de Estado para solucionar los verdaderos problemas de la gente a largo plazo, que yo creo que es la razón y el objetivo por la cual todos hacemos política, para cambiar la vida de la gente. Yo, para mencionar algunas políticas de Estado que me gustaría resaltar y algunos ejemplos de cómo este país ha logrado sostener algunas cosas, algunas han mencionado mis compañeros y comentaré más adelante. Quiero destacar el Plan Ceibal como una gran política que fundó los cimientos del Frente Amplio, que dentro de
dentro de todo se ha venido sosteniendo con bueno, algunos recortes que no compartimos, pero creo que todos entendemos en el seno que es una cosa fundamental para seguir construyendo nuestra educación. Y después quiero resaltar que para mí como parte de la Asamblea Uruguay, como actorista fundamental, la línea económica o la línea macroeconómica de nuestro país, que más allá de algunos debates y algunas a veces falacias que se puedan repetir en campaña, como decía la calle Pou en 2019, ha sido una línea macroeconómica bastante sólida la de Uruguay, de la misma forma que nos mentían antes del 2005 cuando asumía el Frente Amplio, bajo la conducción de Danilo, la política económica del Frente y por lo tanto la política económica de nuestro país ha sido muy sólida y eso se ha transformado en una política de Estado que es la base para la construcción de todo el resto de las políticas de Estado, así que reconocer eso y llamar también que en tiempos de campaña electoral, a menos de un mes de las internas, es fundamental ser responsable cuando uno da discursos. No prometer cosas que no podemos cumplir, como no prometernos subir los impuestos y después subir el IVA, no prometernos subir los combustibles si sabemos que lo vamos a tener que hacer. Entonces, una invitación a la campaña responsable, que creo que no mentirle a la gente es lo principal que necesitamos para poder construir estas políticas de Estado. Después, quizás responder algunas cosas en esto de analizar la situación en la que estamos y en estas ejes clave de la política de Estado, me parece que son importantes. Me alegra que la compañera traiga la salud como tema de política de Estado. Creo que lo que logró construir el Frente Amplio con la reforma integral de la salud, que permitió que todos tengamos un acceso universal, fue fundamental y lo vimos como algo fundamental en la pandemia. Ahora, es muy lamentable que este gobierno haya reducido la inversión en salud, es muy lamentable que en muchos centros de salud del país hoy en día no se acceda a los medicamentos de forma correcta y eso se puede comprobar. Y es aún más lamentable algo de lo que me he enterado hace poco y es que las farmacias en el interior del país están cerrando en la noche. O sea, uno va a la emergencia y cuando el médico le da un medicamento, si se lo recetan tiene que volver a las 8 de la mañana porque la farmacia está cerrada. De 0 a 7, estamos tramitando un pedido de información pública porque nos parece algo totalmente inaceptable y una política de recorte que ha tomado este gobierno en la misma línea que muchas otras de las políticas de salud. También mencionar que se habla de muchas obras y muchas inauguraciones, pero muchas de ellas fueron gestionadas en el gobierno del Frente Amplio. Por ejemplo, el Hospital de Colonia fue un gran logro del periodo Frente Amplista, que debido a la irresponsabilidad del intendente Moreira, que demoró en algunos trámites, terminó inaugurando este gobierno y hoy en día se autoatribuyen como un logro que fue una gran construcción del Frente Amplio. Después ahí Bocha hablaba de educación y bueno, qué buena que fue la política de descentralización de la educación. Una lástima que algunos sectores del Partido Nacional se hayan opuesto a la UTEC en su momento y bueno, muchas gracias a los otros sectores que realmente creen en la descentralización y que dieron los votos para que esto se pueda formar y le cuento, capaz que en mi calidad de consejero tengo un poco más de información, que lamentablemente los recursos para el centro suroeste de la Universidad de la República no están. Nos enteramos hace poco que no van a ser suficientes y que por lo tanto su construcción está demorada o no va a ser en este caso. Lo mismo pasa en vivienda, nos llenamos la boca, está bien, es una política que inicialmente hicieron los blancos, pero se llenaron la boca hablando de vivienda cuando iba a empezar este gobierno y lo único que hicieron fueron promesas incumplidas y darle vivienda a los amigos, como pasó con la ex ministra Irene Moreira. Entonces, creo que es fundamental que tengamos responsabilidad política a la hora de construir políticas de Estado. Ahora los próximos bloques son un poco de propuestas, pero quiero tomar algunas de las frases de nuestros líderes fundamentales, de Danilo, de Seregni, que hablaban de que necesitamos buscar la parte de verdad en el otro para construir esa política de Estado y para eso, como decía al principio, tenemos que hacer una campaña electoral responsable y poder ver los logros que hubo en otros gobiernos. Yo puedo reconocer los logros que hubo en cuanto a la instalación de ambulancias o algunos CTIs en el interior, que para mí son logros valorables en la salud y que tenemos que empezar a cambiar la forma en la que vemos esa política. Y lo mismo con seguridad, que ya tuvimos un debate entero, pero creo que usarlo el tema como botín electoral, como pasó en 2019, claramente no es el camino y hace que la gente se crea que existen soluciones mágicas en temas que no los hay. Así que lo fundamental para esto es poner primero el Uruguay y mucho después los intereses de los partidos, los sectores y los intereses personales. Cierro porque Cris me va a sacar el micrófono mientras seguimos. Se entusiasmó y además lo miraba Bocha cuando le hablaba y entonces pasó lo que yo dije. Minuto de alusión para el doctor Martínez. A mí realmente me alegra mucho que Marcos haya tomado el punto de la reforma del sistema de salud impulsada por el Frente Amplio. ¿Esto anda? ¿Me escuchan? Sí, perdón, ¿no? Falta costumbre. Porque este país es tan de políticas de Estado que la reforma de salud impulsada por el doctor Vázquez en su momento, el doctor Vázquez, un presidente de izquierda, fue una reforma de derecha. La derecha en el mundo quisiera hacer una reforma como la del doctor Vázquez. ¿Por qué? Porque es la famosa implantación del sistema de vouchers. Entonces, todos aportamos al FONASA
Y el Estado nos da a cada uno de nosotros un voucher y cada uno elige si lo pone en una mutualista y esos recursos son administrados por un privado o si se los da el Estado y elige la atención en ACE. Entonces, este país es tan proclive a las políticas de Estado que tuvo que venir el primer presidente de izquierda a implantar una reforma de derecha para cambiar el Sistema Nacional de Salud. Usted también. Marcos Perrecho, minutos de alusión. Y el Boche me obliga a contestar, yo no sé si nos estás halagando. Yo para empezar creo que hablar de política de izquierda y política de derecha así como están al Se la picaron en los primeros 10 minutos. no construye. Y bueno, si vos entendés que es una política de derecha y yo entiendo que es una política de izquierda porque descentraliza el acceso y genera que todos tengamos mejor acceso a la salud, bueno, serán visiones distintas de que a la izquierda y la derecha. La cuestión es que es una reforma fundamental que le permitió a la ciudadanía acceder y tener un mejor servicio de salud y que este gobierno ha recortado la mayoría de sus servicios. Eso es lo fundamental. Ahora, uno quiere interpretar qué parte de eso se considera izquierda y qué parte de eso se considera derecho, lo dejo a criterio de cada uno. Para mí lo fundamental es que fue una gran reforma, que todos tenemos que reconocer que fue fundamental, que se hizo en el gobierno del Frente Amplio y que los gobiernos anteriores de derecha y posteriores, los anteriores no la realizaron y los posteriores la redujeron en recursos y recortaron. Yo creo que ser de derecha es recortar esos recursos y no garantizar el acceso a los medicamentos ni el acceso a la farmacia 24/7, y ser de izquierda es garantizar el acceso a la salud a todas y todas las personas, como pasó, por ejemplo, en la pandemia. Pero bueno, cada uno tiene ideas distintas de qué es la izquierda y la derecha, parece. ¿Cómo lo miró? ¿No? Ellos juegan en la posición del loco Abreu, siempre. La pican. Ailén Fernández, Asamblea Uruguay. Ahora empiezan las propuestas de políticas de Estado. Bueno, a ver, propuestas de políticas de Estado me parece una cuestión súper amplia. Políticas de Estado puede haber en cualquier tema, en seguridad, en educación, en salud, en lo que se nos ocurra. Creo que para avanzar en la concreción de cada vez más políticas de Estado, una de las cuestiones fundamentales es, por ejemplo, lo que decía Marcos ahora, de dar impulso a líderes que demuestren ser dialoguistas. Estas elecciones del 30 de junio me parecen fundamental, por ejemplo, para eso. También me parece fundamental lo que decía Tatiana, de dar lugar a las instancias y a procesos que nos permitan, entre partidos políticos, dialogar, intercambiar. Aquí hay que ser autocríticas todas y todos, y entender que no todos los partidos políticos, que ningún partido político puede decir que ha demostrado ser siempre dialoguista y que ha cooperado siempre, porque todos tenemos momentos en los que han fallado. Por ejemplo, en el debate de seguridad, me acuerdo que comentábamos sobre el acuerdo interpartidario que se había promovido y que el Frente Amplio al final no votó en el Parlamento. Ahí el Frente Amplio falló. La propuesta de una ley de medios a tapa cerrada es otro ejemplo de cómo no avanzar en políticas de Estado por parte de la coalición. Entonces creo que un primer paso para avanzar en este tipo de políticas es dar lugar al diálogo, es dar lugar al intercambio, y esto es compromiso de todos y de todas, en particular de los jóvenes, de apoyar a candidatos, apoyar a candidatas que sabemos que van a seguir en esta línea. En el programa del Frente Amplio se habla de un montón de cuestiones, un montón de políticas que pueden dar lugar a políticas de Estado, pero lo que a mí me parece fundamental es conceptos sobre los que estructura todo el programa, y que entiendo que de estar presente en cualquier política de Estado que promueva cualquier gobierno, el Frente Amplio va a saber apoyar. Estos conceptos son la sostenibilidad, la transversalidad, la territorialidad, la interseccionalidad, la institucionalidad y la visión a largo plazo. Creo que sobre esos conceptos se puede avanzar en cualquier política que sea transversal, que sea territorial, que tenga una perspectiva interseccional, va a ser apoyada por el Frente Amplio. Y son conceptos bastante básicos en los que todos los partidos políticos podrían perfectamente estar de acuerdo, y sobre la base de ellos elaborar políticas para todo el Uruguay. Bueno, vio que se dio un pico a pico Frente Amplio Partido Nacional. Ahora vamos a ver mi amigo Juan Rivero que dice Partido Colorado, UJ Reformistas. Propuestas. Bueno, muy bien. Hablemos de propuestas, hablemos de salud mental. Algo que merece quitarle el rótulo de tabú.
Necesitamos de una vez y para siempre poder considerar que el cerebro es un órgano como el resto de órganos del cuerpo humano, que se puede enfermar, que necesita de determinados tratamientos y que la persona que lo recibe no es un loco, no es un distinto, es simplemente una persona que está padeciendo ya sea ansiedad, estrés o depresión. Estos tópicos que si no hemos padecido uno de nosotros, seguramente nuestros allegados, pero de que no hablamos nada y que afecta nuestro diario vivir. Entonces, yo entiendo que estamos en un momento en el que podemos hablar de salud mental como política de Estado. Poder instaurar que el tratamiento que se merece la población en esta materia se constituya en los hechos y que permita que cada uno que así lo necesite pueda acceder a estos cuidados. Otra cosita que me gustaría dejar como arriba de la mesa serían los incentivos a los proyectos en cuanto a ciencia, tecnología e innovación. Proyectos que por su naturaleza necesitan ser políticas de Estado, porque para que se desarrollen, para que se cree un nuevo mercado, es necesario que sean cuestiones a largo plazo. Entonces, estas dos cositas, más que cositas, son cosotas, son problemas que están muy presentes en la vida de los uruguayos, ya sea la apertura de un nuevo mercado laboral o la asistencia médica en materia de salud mental. Son propuestas a largo plazo, propuestas de Estado. Gracias. Propuestas que van a ir evolucionando permanentemente. Agustina Machala, Jóvenes 404, apoya la candidatura de Álvaro Delgado, Partido Nacional, obviamente, se vino de blanco además. Bueno, yo creo que gracias a lo que nosotros hicimos en este periodo es que ahora el país puede mirar para adelante y apuntar hacia arriba, apuntar a objetivos nuevos y a desafíos cada vez más ambiciosos, por los cimientos fuertes que le estamos dejando al país. Yo creo que el gobierno que sea va a poder aplicar políticas sociales y estatales de gran alcance y inmensidad, que es eso lo importante, ¿no? Porque nosotros podemos plantear muchas cosas, pero si no son eficaces y no tenemos un alcance de todo el país, de muy poco sirve. Yo igual voy a hablar de nuestras propuestas, y el programa nuestro en políticas sociales se centra en dos ejes muy importantes, que son la primera infancia y la discapacidad. Todo esto encontrando a la familia como la base de la sociedad. La primera infancia tiene que ser un tema fundamental, tiene que ser un tema donde tienen que estar todos nuestros esfuerzos y nuestra inversión. Estamos poniendo los cimientos para las generaciones del futuro, y en primera infancia nos jugamos todo con estos chiquilines, nos jugamos que ellos luego puedan desarrollarse en todo su potencial. Esto se hace de la mano también de los centros de atención a la infancia y de la familia, donde se plantea remodelarlos profundamente, se plantea que sean más profesionales y que se adapten a cada realidad, a la realidad de una familia, acá en Artigas, en Tacuarembó y en cualquier parte del país. Y bueno, yo yendo un poquito hacia discapacidad, me parecía un dato muy bueno, que yo siento que yo personalmente hasta hace poco no lo conocía, que es que un 16% de los uruguayos sufre de alguna discapacidad. Nosotros, el rol del gobierno tiene que ser garantizarle a ellos una autonomía y una igualdad de oportunidades alrededor de todos los demás. Una buena inserción educativa y una buena inserción laboral. Nosotros lo hablamos y nos parece algo de todos los días, trabajar, estudiar, pero son muy pocos la gente con discapacidad que estudia y mucho menor lo que trabaja. Para esto tenemos que plantear la accesibilidad en todos los lugares, en el transporte, en los servicios, en la tecnología, para que esta gente pueda tener las mismas oportunidades que todos nosotros. Y bueno, no quiero ser repetitiva, pero para cerrar la parte de propuestas, quería recalcar el enfoque que pone nuestro programa de gobierno en acercar el Estado a todos los rincones del país, y como lo más importante son la igualdad de las oportunidades para que todos los seres humanos se puedan realizar con dignidad y con libertad. Lo estoy anotando por ahí cada una de las propuestas que van haciendo, minuto de alusión, cada una de las propuestas que van haciendo, para que después de junio a octubre, que vamos a tener más tiempo, podamos profundizar, y todas son muy importantes. Hola, Juani.
que anda por ahí, casi mi coproductor. Minuto de alusión para Hilary Fernández. Creo que lo decía Juani al principio y lo reafirmo por las dudas porque capaz que no terminó de quedar esa idea de qué importante es no creer que cuando empieza mi gobierno lo que hace mi gobierno es todo lo que está bien, todo lo que está para atrás está mal y todo lo que yo hice para adelante es ayudar al país y gracias a mí quedaron los cimientos de lo que va a ser el futuro. Creo que partir de esa perspectiva es un poco peligroso y no habla muy bien de personas que están promoviendo ahora, por ejemplo, las políticas de Estado. Me parece súper importante hacer el énfasis en las primeras infancias. Qué complicado hacer el énfasis en las primeras infancias con las cifras alarmantes que ha dejado este gobierno. Esos cimientos, la verdad que no los quiero. Ha aumentado más de un 10% la pobreza en primera infancia con el gobierno de la coalición. Así que quizás un poco ser más autocríticos y bajar un poco los egos al momento de hablar de este tipo de cuestiones. No sé si Agustina quiere hacer uso del minuto. No. Paso a Tatiana Salerno, Partido Socialista, Frente Amplio. Bueno, en la línea de lo que decía recién la compañera, realmente me alegro que la primera infancia esté en el programa de gobierno del Partido Nacional, porque no solo la pobreza infantil aumentó, y de hecho Uruguay es el país en América Latina con más infantilización de la pobreza, sino también que de 2020 a 2023 la violencia hacia niños, niñas y adolescentes creció más de un 60%, y hoy hay más de 8.000 gurises y gurisas que están sufriendo distintos tipos de violencia, así que me alegro que para el próximo periodo de gobierno, en caso de ganarlo, lo tengan presente. Y bueno, después algunas de las propuestas que iba a comentar son en base obviamente a nuestro programa del Frente Amplio, que es construido por sus propios militantes, y también basándome en algunas acciones del Plan País, el Plan de Acciones Inmediatas en Seguridad que presentó Carolina y su equipo de trabajo. Una de las propuestas que me parece muy interesante de Carolina y que un compañero lo traía tiene que ver con la vivienda y con nosotros y nosotras, las jóvenes, que tenemos multiempleo, precarización laboral y sin miedo a equivocarme puedo decir que ninguno de los jóvenes y las jóvenes que estamos acá tenemos una vivienda propia, a menos que la hayamos heredado, ¿no? Pero no tenemos una vivienda propia ni tenemos chances de acceder rápidamente. Entonces, y no solo una vivienda propia, sino tampoco arrendar una vivienda. Carolina, en el Plan País y basado en el programa del Frente Amplio, propone un subsidio especial para los jóvenes que quieren alquilar una vivienda. ¿Por qué? Porque hoy en día la mitad de nuestro sueldo en promedio se va en un alquiler. Entonces se propone hacer un subsidio para todos los jóvenes y que podamos poner máximo el 25% de nuestro salario en la vivienda. Y el resto, entre el 25 y la mitad, sería subsidiado. Esto es súper importante porque, como repetimos una y mil veces y no nos vamos a cansar, es inconcebible que haya gente sin casas y casas sin gente, y en eso tenemos que seguir avanzando, y la juventud es una población que tiene muchas dificultades a la hora de poder acceder a una vivienda en alquiler y mucho más en compra. Y después otra de las propuestas que quería comentar del Plan País tiene que ver con la creación de mesas barriales en todo el país. ¿Qué son las mesas barriales? Son dispositivos de participación ciudadana locales. Son dispositivos que se generan en los barrios para poder trabajar los temas de convivencia entre vecinos y vecinas. La Intendencia de Montevideo ya las está implementando, liderado por Carolina, y esto, la idea es poder extenderlo a todo el país, poder generar un vínculo mucho más rápido entre la demanda y las necesidades de las vecinas y los vecinos y las respuestas de la institucionalidad. Bueno, y ahora vengo a estos dos. Doctor Andrés Bocha Martínez, por la Patria, Partido Nacional. Directora Bépica. Perdón. No, a ver, partamos de una base que es la siguiente. Dos bases. La primera, hay un núcleo duro de la pobreza en Uruguay que anda en el 10%, poco más, poco menos. No lo pudo bajar el frente, no lo hemos podido bajar los blancos. Le estamos ahorrando algo y hay que cambiar. Y además, no hay niños pobres, hijos de padres ricos. ¿Y a qué voy con esto?
No alcanza solo a hablar de la pobreza infantil, como si sacáramos solo a los niños de la pobreza, los padres siguen siendo pobres y salen los niños, y los niños van a andar en un auto ahí, los padres van a seguir andando en ómnibus. Es decir, ¿sale la familia a flote o no sale nadie? Y en esto ha fallado todo lo que nos ha tocado el gobierno. El Frente fue muy exitoso, sí, en bajar los números estratosféricos que dejó Valle a cuando llegó al 10%, pero cuando quiso seguir bajando, no pudo. Y a los blancos, con todo lo que nos pasó, tampoco pudimos. Se puso una tortadita en el bono crianza, que todos teníamos la expectativa de que ayudara a bajar los índices de pobreza infantil, y lamentablemente no tuvo todos los resultados que se esperaban, y eso hay que reconocerlo. Entonces, en esto sí tenemos que generar una política de Estado, conversando todos con todos, para ver cómo a ese núcleo duro de pobreza, que es en torno al 10%, más o menos de acuerdo a lo que dé el dato del INE, hay que ver cómo se lo saca. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la gran política que está desarrollando este gobierno y que tiene que seguir en el próximo es en la cuestión logística. Todos estamos viendo que el país está patas arriba cuando uno sale a la ruta y ve que hay obras por todos lados. Se ha cambiado la fisionomía del Uruguay. Dobles vías donde era impensado doble vía. Puentes donde la balsa era histórico en ese lugar. Este gobierno está cambiando el Uruguay a nivel logístico, pero hay que dar un paso más, y en estas cosas que Sanguinetti fue nefasto para el Uruguay, como por ejemplo cuando se cerró el ferrocarril y se dejó morir el ferrocarril, ahora vuelve el ferrocarril con el ferrocarril central. Hay que seguir ampliando, porque si queremos un país que se desarrolle, un país que produzca cada vez más, que pueda vender su producción, por algún lado tiene que salir la producción. Y las rutas nuestras no alcanzan. Y va a haber que llevar el ferrocarril a los lugares donde antiguamente iba, que lo dejaron morir. Las vías férreas hay que volver a construirlas a partir de la gran obra del ferrocarril central. Pero sobre todo eso, si queremos desarrollarnos, crecer, para poder tener plata para invertir en sacar a la gente de la pobreza, hay que seguir con la estrategia de cambio a nivel logístico, de infraestructura sobre todo, que ha desarrollado este gobierno del Partido Nacional. Veo que le cayó simpático porque usted mencionó el tren que transitó 2 gobiernos. Entonces ahí como que lo distendió a Perrachón. Marcos Perrachón, Asamblea Uruguay Frente Amplio. Bueno, voy a empezar por aquellas cosas en las que quizás no coincidimos tanto, para terminar en las que acordamos, que me parece que debería ser lo más importante de este debate. Lo primero, a mí me parece muy importante las políticas de discapacidad. Creo que probablemente haya sido una gran falla del Frente Amplio, pero creo que hubo una gran política del Frente Amplio que realmente favoreció mucho a las personas en situación de discapacidad y sobre todo a los niños y adolescentes en situación, que era el Sistema Nacional de Cuidados. Un sistema fundamental para que las personas puedan acceder a los acompañantes terapéuticos que le permiten el acceso a la educación a estas personas. Un plan que este gobierno recortó y recortó fuertemente. Hoy en día el acceso, yo tengo la situación de conocer pediatras que tienen que atender a estos niños no están teniendo el acceso a esos acompañantes terapéuticos y por lo tanto no están teniendo el acceso a la educación, que es básico y fundamental, porque no pueden dirigirse a los centros educativos por la falta de estos acompañantes terapéuticos. Entonces yo sostengo esta preocupación, me parece fundamental que esté en los programas de gobierno, pero me parece un poco complejo pensar que se va a implementar cuando en este gobierno lo que hicieron fue un profundo recorte al Sistema Nacional de Cuidados, que como decía es una política fundamental en esta temática. Después, un tema en el que creo que diferimos profundamente y que entiendo que este gobierno, hoy lo mencionaba Ailén, es la forma de hacer política. Como para nosotros tener políticas de Estado necesitamos tener acuerdos nacionales y tener acuerdos políticos. Y lo que pasó con la ley de medios, y lo traía Ailén acá arriba de la mesa, de ir a la Cámara del Senado sin siquiera avisar en la coordinación interpartidaria
sobre lo que se iba a proponer, es una ruptura en nuestro sistema parlamentario muy grave. Hoy en día, por suerte, la vicepresidenta Beatriz Argemón anda casi que rodándole al Frente Amplio y a nuestro presidente de la bancada para volver a esa coordinación, porque realmente entienden que fue un error gravísimo, pero para mí lo que hicieron es inconcebible cuando queremos pensar en la construcción de políticas de Estado. Y ahora el tema que para mí es el más importante, ¿no? El tema de la pobreza. Una de las políticas que debería ser fundamentales para todo el resto de temas que queramos abordar. Yo creo que no podemos hablar de que el dato de pobreza que da hoy el INE es el núcleo duro de la pobreza. El núcleo duro de la pobreza es bastante más bajo de la pobreza que tenemos hoy en día. Quizás se podría ubicar entre el 7 y el 8%, dependiendo de qué catedráticos estudiemos, que son cerca de los niveles que estuvo el Frente Amplio. Que sí es verdad, le faltó un paso más en lograr romper esa pobreza estructural, pero el Frente Amplio en su ciclo bajó casi 30 puntos la pobreza, y sobre todo hubo una gran baja en la pobreza infantil, y este gobierno la subió. Cuando uno analiza cuánto era el índice de pobreza en 2019 y cuánto es el índice de pobreza hoy, hay más personas pobres, y especialmente hay más niños en situación de pobreza, y eso, es el mismo instituto que lo mide, el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, en algo están fallando, en algo falló gravemente este gobierno. Y es más, si usaron plata en la situación de la pobreza, si hicieron una gran inversión y la pobreza aún aumentó, es porque aquellos que decían que estaban preparados y que podían venir a administrar, no funcionó. Yo creo que lo que pasó realmente es que hubieron grandes recortes que se ocultan detrás de grandes cortinas de humo, como estos 50 millones de dólares que se hablé, pero hay otro montón de áreas en las cuales se ha recortado, por ejemplo, el Plan Nacional de Cuidados y otras tantas en las que no puedo entrar porque Cris me mata y no da el tiempo. Y para cerrar, las cosas que se mencionaron hoy acá en las que estoy totalmente de acuerdo. La salud mental es un tema fundamental, es un tema en el que también puedo admitir que el Frente Amplio tuvo fallas porque no lo entendían como un tema tan importante como es, en el que reconozco que este gobierno ha puesto un foco importante, al menos en lo discursivo, en el que esta casa, el INJU, ha tenido un rol preponderante, y me parece, como decía, que para tener políticas de Estado hay que reconocer los aciertos de quienes construyen políticas de otro lugar, y en ese sentido reconocerle al INJU lo que está haciendo en cuanto a instaurar el tema en la discusión pública y sobre todo en los jóvenes, y hacer un llamado a todos los partidos políticos a que tiene que ser un tema central, que todos y todas invirtamos desde un punto de vista económico, pero también cultural, de sacarle el tabú, de dar esa discusión y esa conversación que es fundamental en nuestra sociedad para poder abordar la temática. Y el otro tema fundamental de políticas de Estado que me parece que tenemos que construir es la ciencia y tecnología, que la mencionaba el compañero. Yo creo que es fundamental seguir invirtiendo en UDELAR, que este gobierno en términos reales hizo recortes bastante importantes en el presupuesto de UDELAR, que como estudiante universitario me toca verlos, y como consejero también veo cómo se hacen esos recortes, pero ojalá podamos llegar a los consensos necesarios para que se hagan mayores inversiones en ciencia y tecnología, en investigación, que nos permitan ser un país aún más desarrollado, que creo que es lo que todos y todas necesitamos para dar ese siguiente paso. La tableta no le dice cuántos minutos van, ¿no? Bocho, ¿usted se quedó con ganas de decir algo? Hay cosas que no se pueden usar de excusa, pero tampoco podemos hacer de cuenta que en el Uruguay no pasó nada. Vinieron las 7 plagas de Egipto, y bueno, y las 7 plagas de Egipto, cuando te agarran todas en 5 años, generan repercusiones. No podemos obviar eso en el debate, no lo podemos tampoco poner de excusa, pero tampoco podemos hacer de cuenta que tuvimos 5 años de pleno desarrollo, con todo el mundo trabajando en absoluta normalidad. Digo, seamos sinceros en el debate también. Es una buena cosa al momento de poder dialogar. Minuto y seguido. Sí, respuesta corta. Yo coincido, ¿no? Y realmente a este gobierno le ha tocado atravesar cosas muy complejas. Ahora, cuando uno analiza la economía del país, el país de 2019 hasta hoy es más rico. Hay más dinero en las arcas totales de nuestro país. El PBI de nuestro país ha crecido, tomando lo que cayó en la pandemia. Yo no juzgo a este gobierno por todas aquellas personas que cayeron en la pobreza en el 2021 debido a la pandemia, en el 2020 y parte del 2022. Ahora, cuando uno analiza las gráficas económicas, este país creció en este ciclo. Y eso es algo que capaz que hay que reconocerle a este gobierno. Ahora, ese crecimiento fue con mayor pobreza y con salarios más sumergidos en la mayoría de los trabajadores. Que eso se discutió en economía, por si alguien me lo quiere responder. Acá Alejo lo discutió en el contrapunto pasado. Entonces, tenemos un país que hoy es más rico, pero que tiene más pobres y es más desigual. Eso es el centro de la política de este gobierno, y a eso es a lo que me refería, me parece que es inaceptable. Beso a Alejo y a Gonza. ¿Qué camarógrafos tienen, Los toman de todos los planos, está buenísimo esto. Alejo y Amadeo van a empezar un contrapunto de economía, en breve. Y estos temas los vamos a poner también en el próximo debate. Y también un día vamos a tirar números.
Es decir, bueno, este es el PIB de Uruguay. Ustedes, ¿cómo lo distribuyen? ¿A quién le dan? ¿A quién le sacan? No es fácil. Empezamos las conclusiones con Ailén Fernández. Bueno, para ir concluyendo entonces, creo que hoy de acá nos vamos con propuestas muy interesantes, tanto de las compañeras de la coalición como de las compañeras del Frente Amplio. Creo que nos vamos también con la noción de qué importante es establecer el diálogo, tender puentes entre partidos, tener este tipo de instancias que nos permitan intercambiar, que nos permitan demostrar que todos tenemos ideas y que todas esas ideas pretenden lograr un Uruguay cada vez mejor. Creo que como jóvenes lo que tenemos que hacer es, bueno, seguir impulsando estas instancias, promover espacios interpartidarios, promover que las negociaciones por ejemplo, cuestiones de políticas de Estado no se den puertas cerradas, sino que involucren a la sociedad, involucren a los partidos políticos, involucren a hombres, mujeres, juventudes, que tengan un cruce intergeneracional. Vamos por buen camino, creo que estas instancias existen hoy por hoy, hay que reforzarlas, hay que invitarlas, hay que darle para adelante a los líderes que las promueven y quizás no tanto a líderes que se dedican permanentemente a tirar barro para el otro lado. Este año electoral es muy importante para este tipo de cuestiones, es importante promover discursos que apunten al diálogo y no discursos que polaricen más. Creo que el nivel del debate público hoy por hoy está en la cuerda floja y somos nosotros y nosotras los responsables de elevar el nivel y creo que los jóvenes y las jóvenes estamos preparados y preparadas como para dar este tipo de debates, somos técnicos, somos técnicas. Entonces, a seguir promoviendo la participación joven, a seguir promoviendo tener puentes, generar espacios de diálogos, a promover que se concreten políticas de Estado para que en el Uruguay se avance en desarrollo, en el más amplio de los sentidos de la palabra desarrollo. Así que, bueno, felicitaciones a mis compañeros y a mis compañeras de hoy que tuvieron intervenciones muy buenas y agradecer una vez más a ustedes por acompañarnos siempre en este ciclo de contrapuntos. Mire que está sentado mi hijo pródigo, su compañero de contrapunto, Tomás Casareto, que además llegó a presidente de la Juventud del Partido Nacional, ¿no? Vaya mérito. Un saludo para el Tommy, se lo extraña los contrapuntos. Lo extrañamos, pila. Bueno, vuelvo por acá, vengo a Juan y Rivero, UJ Reformistas, Partido Colorado. Muy bien. Yo quiero repetir y reafirmar el concepto de evitar pensar el ellos y nosotros, en lo que hizo el otro está todo mal, lo que hice yo está todo bien. Porque acá fuimos invitados a hablar sobre políticas de Estado, políticas de largo plazo y aquellas que nos van a convertir en un mejor Uruguay. Entonces, cuando revisamos un poquito lo que fue el pasado muy reciente, nos encontramos con una mesa interpartidaria para conversar sobre seguridad y vemos que participan los partidos que hacen mecha en la vida política, que se reciben las propuestas de algunos partidos con mucho mayor contenido que otros, y que eso resulta en que, bueno, no se llega a un acuerdo, no estamos todos en consenso como para poder propulsar esto como política de Estado, y nos encontramos que meses después parte de esas propuestas se encuentran dentro del programa de uno de estos partidos. Entonces, ahí cuando uno dice, ¿estamos pensando en clave de ellos y nosotros o estamos pensando en clave de gobierno? Porque tenemos un antecedente también muy positivo que fue hace un par de años, en donde se concretó la proyección de lo que es hoy la Guardia Republicana, muy positiva para el Uruguay, y que incluso mi precandidato planea promover aún más si resulta electo presidente. Tenemos que hablar en clave de unidad, tenemos que hablar en clave de país está primero, clave de país 100%, y dejar de lado quizás egoísmos electorales que poco le hacen positivo a nuestra nación. Gracias por venir a escucharnos un día de lluvia, un hermoso viernes en donde podrían quedarse acostados mirando una serie o una película, y vienen a escuchar a jóvenes que poco y nada saben de conversar al frente de un público. Muchas gracias. Vale, el aplauso. Además, yo no creo que una película sea más entretenida. Yo la estoy pasando divino.
Agustina Machala, Jóvenes 404, Partido Nacional. Yo, si bien entiendo y comparto mucho de lo que dicen mis compañeros de mostrarnos frente a la unidad, y me parece fundamental para obviamente poder convivir en democracia, yo creo que estamos en año de elecciones y me parece fundamental recargar que no somos lo mismo. No somos lo mismo. Este gobierno vino y se puso a la espalda transformaciones y reformas que todos los gobiernos anteriores decían que eran necesarias y que prometieron hacer y luego lo hicieron. Así que a mí me parece fundamental, como dijo Marcos, que somos distintos en la forma de gobernar, somos distintos en la forma de administrar el país y somos distintos en la forma de cuidar a los uruguayos. No es lo mismo. Nosotros apostamos a una continuidad con innovación, a un segundo piso de transformaciones, y quiero decirles a quienes votan el 30 y a quienes votan también en octubre, que de este lado hay un candidato con equipo, con ímpetu, con decisión para llevar las acciones que tiene que llevar el Uruguay para adelante. Muchas gracias. Qué bueno que lo recordó Agustina. 30 de junio, las urnas están abiertas todo el día, ¿no? Desde las 8 de la mañana, 19:30. No importa cómo esté el día, van a estar eligiendo quienes corren la carrera final, quienes pueden llegar a ser presidentes o presidentas de nuestro país. Importante votar. Tati Salerno, Partido Socialista, Frente Amplio. Bueno, para cerrar, yo no quiero seguir fingiendo demencia de que estos últimos años fueron todo espectacular. La verdad que me parece irresponsable seguir con ese fingir demencia total cuando tenemos un país que desborda violencia, que desborda dolor, que desborda presión, donde el Pereira Rosell está recibiendo una cantidad impactante de gurises baleados, donde el Estado se ha retirado de los barrios más pobres de nuestro país, donde ha dejado espacios vacíos que el narcotráfico ha avanzado y ha conquistado, donde las policlínicas de los barrios cierran y se retiran, donde las políticas sociales se han cerrado, donde no existen más los OCAT, donde no existen más jóvenes en red. Entonces, seguir fingiendo demencia con que todo está bien me parece que no está bueno. A mí me duele Uruguay, me duele la cantidad de gurises que la están pasando mal, me duele la cantidad de uruguayos y uruguayas que no están consiguiendo laburo, me duele la cantidad de mujeres que sufren violencia de género todos los días, me duele la cantidad de personas que tenemos privadas de libertad, récord en la historia de Uruguay, récord también de homicidios dentro de las cárceles. Me duele muchísimo todo esto y me parece que es momento de apostar a una transformación profunda, una transformación estructural que vaya a la raíz del problema, y para eso me parece que Carolina es una compañera que tiene la firmeza necesaria para llevar adelante estos cambios, es una mujer que tiene se planta firme ante los problemas, tiene una experiencia espectacular en lo que es la gestión, pero además es valiente, es osada y va para adelante con los cambios que cree necesarios. Así que nada, los invito a votar todos el 30, más allá de lo que cada uno y cada una vote. Es muy importante que este 30 de junio todas y todos votemos. Y también me gustaría decir una cosita al final, que para agradecerle también a Cris, en esto de que a veces a las mujeres se nos hace solamente hablar de temas de mujeres, y a los jóvenes se nos hace hablar de temas de jóvenes. Y las jóvenes tenemos mucho para decir, sí sabemos cosas, al compa del Partido Colorado, sí sabemos cosas, sí tenemos cosas para decir, sí tenemos propuestas valiosas, y la voz de las mujeres, la voz de los jóvenes son fundamentales para poder construir un Uruguay más igual, más justo y más solidario. A ver, ¿querés aclarar algo, Fanny? No, es una consulta, no entendí la referencia. No, porque dijiste que capaz que era mejor quedarse a ver series porque capaz que no teníamos mucho para decir. Ah, pero no porque sea mujer, no. No, por favor. No porque seamos jóvenes, mucho menos. A ver qué dice uno. A mí me parece muy importante la autocrítica cuando decimos que al barrio no llegan los servicios, no llega la policía. Porque si no tenemos luz, si no tenemos saneamiento, si no tenemos callos, ¿cómo pretendemos que la policía vaya y que haya asistencia en esos barrios donde las condiciones no están dadas? O sea, me parece no inteligente proponer a la misma persona que causa estas situaciones en los barrios para solucionarnos cuando se va a tener que ocupar de muchas más cosas. Si no puede con Montevideo, a mí me parece que Carolina Cose menos va a poder con un país.
Me parece que a Agustina le falta un poco conocer la experiencia de Carolina, porque gracias a Carolina, gracias a la fibra óptica, Uruguay pudo soportar la pandemia de una manera espectacular. Gracias al Frente Amplio con la Ceibalita pudimos salir adelante de ese momento, así que Carolina claramente puede ser presidenta de Uruguay. Y también te invito a conocer el plan ABC de la Intendencia de Montevideo, donde se ha hecho un montón de calles, un montón de saneamiento, se ha puesto luminaria LED en un montón de lugares, y en realidad yo no decía lo de la policía, decía lo de las políticas sociales, porque me parece que la policía sí está en los barrios y la seguridad está peor, así que hay algo ahí que no está funcionando mucho. Gracias. Bueno, con esto de las mujeres, los jóvenes, hoy vamos a ser mayoría. Pero bueno, después pasó un poquito de todo. Igual había paridad, conmigo somos la mayoría, y los temas de este contrapunto siempre lo decían ustedes. La agenda es abierta, ustedes mandan. Le tocó doctor Bocho Martínez por la Patria, Partido Nacional. Yo a la compañera que está con tantos dolores y que el país tiene unos dolores bárbaros, le recomendaría ir al médico porque estamos viviendo realidades distintas. Después, creo que en todo lo que hablamos, al final del día, el problema que subyace a toda nuestra conversación es el problema del crecimiento. Porque si queremos ponerle plata a un montón de cosas que están fantásticos, plata, hay que crecer. Porque la plata no hay otra forma de que el Estado pueda invertir en estas políticas que tanto quisiéramos ver concretadas sin crecimiento, que fue lo que le pasó a Tabaré Vázquez con la cuestión del sistema de cuidados, que Tabaré Vázquez vino con una propuesta fantástica, el mundo camina hacia los sistemas de cuidados, hay que reconocerlo, en las transformaciones que se están viendo en distintos países del mundo, los sistemas de cuidados son parte de las políticas que los estados garantizan a sus ciudadanos, y Tabaré Vázquez en el 2014, en sus propuestas programáticas, vino con el sistema de cuidados. De pronto, Astori fue a la caja, y en la caja no había para el sistema de cuidados, y del sistema de cuidados pasamos a un sistemitita de cuidados, que fue lo que le dio pasar con la caja que le dejó Mujica. Porque al final del día, estas cuestiones son aplicables si crecemos y nos desarrollamos, porque de lo contrario, podemos tener las propuestas más mágicas que querramos, pero si no crecemos, no hay de dónde sacar la plata. Yo vengo del único partido que en la historia de este país ha logrado entender el Uruguay del Santa Lucía hacia afuera. Históricamente, tanto la gente que vive del Santa Lucía hacia afuera como los que la representan y están en este partido, el Partido Nacional ha logrado entender las necesidades de esos miles de compatriotas que viven alejados de los centros de poder. Y creo que es la tarea y la impronta que le ha dado el Partido Nacional a cada una de las políticas públicas que ha desarrollado a lo largo de la historia. Reitero lo de Meviedo, solamente a un blanco se le podía ocurrir que a los ranchos de Barro y Terrón que había en el interior profundo se los podía transformar en casas de material y que la gente del interior profundo tuviera también derecho a tener una vivienda digna. Pero para cerrar en clave más de unidad con todos los compañeros, quiero recordar aquella vieja definición de Wilson que entiende que el Uruguay solamente se lo puede definir por ser una comunidad espiritual. No hay accidentes geográficos, no hay cuestiones culturales que nos definan y que nos hagan ser una sociedad distinta de las demás sociedades de Latinoamérica. Solamente esta cuestión de los valores compartidos que tenemos entre todos, la posibilidad de sentarnos 6 jóvenes de 3 partidos distintos a plantear ideas frente a un público con gente también de todos estos partidos en clave de respeto, en clave de, aún no compartiendo, poder escuchar y poder por lo menos entender por qué el otro dice lo que dice y desde dónde lo dice, son cosas que solamente se pueden dar en esta comunidad espiritual que es el Uruguay. Marcos Pardachón cierra, bueno, no sé, aparentemente va a cerrar Asamblea Uruguay Frente.
Sí, qué difícil porque pensaba estar acá en este momento, esta altura del debate con otro discurso distinto y lamentablemente el devenir del debate me ha hecho cambiarlo. Primero, sí, está bueno, capaz que es más divertido. Si la compañera que hiciera el médico tendría que esperar como 6 meses, así que está difícil eso ir al médico si fuera de ACE, capaz que habría que hacer algún cambio. Después, yo creo que para construir políticas de Estado hay algo fundamental que es ser autocrítico. Y creo que sí algo que acá los compañeros del Frente Amplio hemos sido, ha sido tener alguna autocrítica. Hablaban recién de la mesa interpartidaria de seguridad, creo que Ailén en su intervención justo antes de que vos lo dijera decía, eso fue un error del Frente Amplio y lo reconocimos. Y porque reconocimos que eso fue un error, el senador Mario Vergara sale a plantear que hay que sentarse a ver y que nos equivocamos y en nuestro programa de gobierno tenemos algunas de estas propuestas. Y creo que lo decimos a cara lavada, eso fue un error y está más que reconocido. Ahora, a mí me parece complejo hablar de que no somos lo mismo y de que hay que seguir por este camino. Yo no quiero seguir aumentando la pobreza en este país, mucho menos la pobreza infantil en mayores ratios que la pobreza común como se ha hecho. Yo no quiero seguir aumentando la desigualdad, porque es verdad que el crecimiento es necesario. Y si alguien sabe de crecimiento en este país, es Danilo Astori, que sostuvo una política económica con 15 años consecutivos de crecimiento económico y con algunos de los años de mayor crecimiento de la historia de nuestro país. Así que si hay un equipo económico de este país que entiende el crecimiento, es el del Frente Amplio. Pero el crecimiento por sí solo no es un fin, sino un medio para llegar a la mayor calidad de vida de nuestra gente, que es lo que logró hacer el Frente Amplio. Porque este gobierno tuvo crecimiento económico, porque hoy en día el país es más rico que en 2019, pero lamentablemente tenemos más niños pobres, pero lamentablemente tenemos más cantidad de personas en situación de pobreza. Hablábamos de por qué no tenemos saneamiento, porque lamentablemente este gobierno que creció le recortó los fondos a la Intendencia de Montevideo. Y si esto no fuera suficiente, en un acto bastante deshonesto, votaron en contra de un fondo presupuestal que se venía votando a favor consecutivamente en los últimos 25 años, que permitía acceder al saneamiento a miles de personas en nuestro Montevideo. Entonces, no podemos venir acá a quejarnos de esas cosas cuando el gobierno fue el que dio la espalda en cuanto a políticas sociales, el gobierno fue quien le dio la espalda a la gente y por eso hoy los barrios son más inseguros y la gente vive peor. Yo me gustaría haber hablado solamente de esto, ¿no? Pero creo que tenemos algunas coincidencias en cuanto a que el país tiene que seguir creciendo, pero tiene que crecer en pos de los más debilitados, y por eso entendemos que Yamandu Orsi es una persona que tiene la capacidad de diálogo y la capacidad de construir estas políticas de Estado, que tiene un 60% de aprobación en Canelones, y por eso creemos, y desde Convocatoria Sereñista entendimos que tener una candidatura propia no era lo mejor, y con el compañero Mario Vergara decidimos bajarla y construir y aportar en ese camino desde las ideas del general, desde el rumbo de Danilo, seguir construyendo y volver a la senda del progresismo, volver a la senda del Frente Amplio, que le permitió a este país crecer 15 años consecutivos, pero crecer bajando la pobreza, crecer aumentando en derechos, crecer mejorando la educación y descentralizando la educación, tanto con la UTEC como con la descentralización de la UDELAR, crecer mejorando la situación de la salud, crecer mejorando y aumentando la calidad de derechos. Por eso, este 30 de junio todos y todas tenemos que ir a votar, es fundamental fortalecer nuestra democracia, que tiene que ser la primer política que hagamos de todos los partidos, pero es fundamental que votemos a Yamandu Orsi para retomar en la senda de crecimiento, pero en la senda de crecimiento con más igualdad. Así que nada, ojalá el cierre del debate hubiera podido ser otro, pero muchas gracias a todos por haber venido, gracias al INJU, que fue una de las cosas que pude reconocer de este gobierno, y gracias a Cris como siempre por el espacio. Este mano que te dije, acá hay que poner un atril. Están cada vez más fuertes con los discursos. Ya lo vamos a hacer. Me quedé con algunas caras como la de Valeria, como la de Bocha en algunos momentos. Se me ocurrió, había un programa argentino que ahora no me acuerdo cómo se llama, que sentaba a una persona para observar todo y comentar. No sé si no me incluyo para el próximo ciclo de debates. Volvemos en julio. Muchísimas gracias. Pero gracias de corazón por acompañarnos. A ustedes que están acá, a todos los compañeros de los otros contrapuntos o de este mismo, a quienes nos están mirando por Instagram, y a Aparicio Manu, de corazón gracias a todo el equipo de INJU. Y bueno, si los quieren escuchar los jueves a las 15 horas por la 1410. Gracias de verdad, el aplauso para ustedes. Tengo que pedirse, por favor, nos ayuden a colocar las sillas a la izquierda. Me estaba olvidando, no me resuelve. Marcos, ¿se descarga solo? ¿Cómo la cosa? Sí, tenés que darle guardar.